Y aquí estamos en una noche en que se nos ocurre, digo yo, que por lo menos en estos primeros 15 minutos hay una gran cantidad de audiencia traicionándonos, mirando otra cosa que no sea el programa de La Puerta Abierta. Si yo estuviera en el lugar de estos televidentes, haría exactamente lo mismo. Pero va bien, todo parece que va bien, así que le pido a los de control que dentro de 10, 15 minutos me den a saber que todo ha terminado bien. Trato de ser un poco eufemístico en razón de que sé que este programa se va a ver en el verano y la gente en el verano dice, ¿de qué está hablando? Lo estamos haciendo en primavera y en el momento que se está jugando un partido muy importante de la selección argentina. Mi invitado en esta noche es Eduardo Tatangelo. Vaya apellido inglés si lo sabe. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Juan Pablo, gracias por invitarme. Un privilegio estar contigo en tu programa. ¿El apellido de dónde es? Abruzzes, del centro de Italia, ahí atrás de Roma, los Montes Abruzos. Montañeses. No de la costa. No de la costa. Mi mamá es de Abruzzo. Mira. Pero se llama Ortona di Mare. Claro. La ciudad. Claro. Ortona es la ciudad, el barrio que está al lado del mar, Ortona di Mare, y mi mamá es de Abruzzo. Eso es sobre el Adriático. Es sobre el Adriático. Claro. Exacto. Nosotros estábamos un poquito más arriba. Más arriba. En el cerro. En el cerro, sí, hermoso. Montañeses. Eduardo escribió, y lo presentamos este libro, pero como me lo trajo, lo quiero mencionar otra vez porque el tema es realmente interesante. Cuando no se puede parar de sufrir. Una lectura inspiradora del libro de Job para renovar nuestra esperanza y descansar en la gracia de Dios. ¿Por qué escribiste este libro, Eduardo? Por varias razones. La primera lo escribí desde mis propios dolores, o sea, lo escribí de tratar de tramitar mis pérdidas, bueno, mis dolores, mis angustias. ¿Que las tuviste? Que las tuve, como todos, ¿no? Y luego porque veo que en el pueblo creyente, en general, como que falta una reflexión sobre el sufrimiento en la vida de las personas en general y de los creyentes en particular, digamos, ¿no? Claro, hay un mensaje muy fuerte, especialmente en los medios de comunicación, como que la fe te hace parar de sufrir. Exactamente. Te llaman o te convocan o te anuncian, pare de sufrir. Así es. Bueno, de ahí la trampita. Decís que no se puede parar de sufrir. Y no se puede. A veces. Otras veces sí. Sí, a ver, el sufrimiento no es algo democrático, ¿no? No. Sí, es democrático en el sentido que le toca a toda persona humana, Sí. Pero no es democrático en la dosis y que cada persona lo experimenta. Y además hay otra cosa, que no sabemos medir el dolor del otro. O sea, a vos te sacan una muela, a mí me sacan una muela. Yo sé más o menos cómo te dolió a vos, pero no sé cómo te dolió a vos. Porque el dolor... Me lo imagino, ¿no? Claro, el dolor es algo muy personal. Entonces, ahí aparece una cuestión que es que no se puede parar de sufrir. ¿Por qué? Porque siempre de alguna u otra manera va a aparecer y va a reaparecer el sufrimiento en nuestra vida de muchas maneras. A ver, no solo de maneras, nocivas. Crecer duele. Lo vemos en los adolescentes. Claro. Que tu hija se case y se vaya de la casa. Duele. Duele. Exactamente. Uno lo sufre, pero es inevitable. Al contrario, es deseable, ¿no? Eso es lo extraordinario de la vida. Genera dolores que no podemos negar, que al contrario los esperamos. Esperamos que nuestros hijos se casen, se desarrollen. Es un buen ejemplo el que pones.
Pero también tenemos que estar preparados para eso, ¿no? Para todos los dolores. Los que parecen más destructivos y los que son más creativos. Ahora, te basaste en el libro, en el famoso libro de la Biblia, que es algunos dicen que es el que primero se escribió de todos, el libro de Job. Sí. La gente no lo ha leído mucho, el libro de Job. Bien. Esa es la verdad. Es difícil de leer. Es difícil de leer. Pero todo el mundo sabe una frase: tiene paciencia como Job, ¿no? Así es. Se le ha asignado a Job esa capacidad de tener mucha paciencia. Aguante. Aguante. Era un hombre que sufrió mucho, ¿no? Y que discutió con Dios mucho acerca de por qué le tocaba sufrir. Así es. Sí, claro. ¿Y? Bueno, digamos, el libro se escribió no tanto para contar la historia de un hombre como para discutir un tema. O sea, el libro se escribe para discutir un tema y una explicación sobre un problema, que es: ¿qué pasa cuando las personas que son buenas, que son justas, que son buenas personas, buenos vecinos, buenos padres, buenos hermanos, buenos amigos, sufren? Esa es la discusión. Esa es la discusión. Bueno, el libro, a ver si lo podemos poner en pantalla. No es que lo vamos a promocionar hoy, ya lo promocionamos una vez. Pero déjenme decirle que a más de un televidente le puede venir bien. Ahí está. Cuando no se puede parar de sufrir, el invitado del programa en esta noche es el autor, Eduardo Tatangelo. Gracias, gracias por recordar. No queremos sufrir, no nos gusta sufrir, evitamos todo tipo de sufrimiento, no queremos que nuestros hijos sufran, no queremos que nuestros nietos sufran, entonces le damos todo para que no sufran y nos estamos metiendo en un lío porque estamos creando generaciones de personas con bajo umbral de tolerancia al sufrimiento. Y un día le vamos a tener que decir: pero mirá que vas a sufrir. No, yo no quiero sufrir, pero vas a sufrir, vas a sufrir. Bueno, esta es una generación enfocada al placer. Al placer. O sea, lo que vos decís, y que todos lo hacemos, evitar el sufrimiento es algo sano. Sería enfermo buscarlo. Pero la otra cara de la moneda sería también enfermo negarlo. Sí. Bueno, aquí estamos. No es el tema de hoy. Más o menos. Sí, va por ahí. Bueno, es interesante que en la Biblia, en la palabra de Dios, y estoy mostrando esta Biblia que se da a llamar la Biblia del Bicentenario. Es una Biblia que ha publicado la Sociedad Bíblica. Supongo que anoche la tendrían que promocionar, pero para mí es una Biblia que tiene mucho significado, porque nunca había escrito un artículo que sale publicado en una Biblia, así que me siento un poco copropietario de esta edición, ¿no es cierto?, que hace la Sociedad Bíblica. Por supuesto, la bandera argentina, para recordar que fue escrita en este año del Bicentenario, y hay muchos buenos artículos. Salvador de Lutri, que estuvo el lunes de la semana pasada, la Biblia en la cultura, la Biblia y los pueblos originarios, Ernesto Lerch, que es el gerente de la Sociedad Bíblica en Córdoba, la Biblia y la educación, de Miriam Olivares. Bueno, la cuestión es que hay un artículo que es la Biblia y el tango, y lo escribí yo. Qué lindo tema. Bueno, pero dentro de la Biblia hay un grupo, porque la gente... A ver, yo le tengo que explicar qué es la Biblia. La Biblia no es un libro, no es una novela, no es un libro de estudio que uno empieza en la primera hoja y tiene que terminar. No. Es una colección de libros, de pequeños y de más grandes libros. Son 66 diferentes libros. Es como a veces salían colecciones de selecciones que vos comprabas el libro y venían 2 o 3 o 4 novelas. Claro. No sé si te acordás de eso. Sí. La Biblia son 66. Entonces hay de todo tipo. Hay los históricos, son apasionantes para leer, hay cada aventura.
Nada de santo, de besito, no, no. Guerra, muertes, asesinatos, violaciones, esa es la Biblia. Mucho más de lo que la gente se imagina. Y de golpe aparece un grupo de libros que se dan a llamar sapiensales. Y de eso le voy a preguntar a Eduardo, que es profesor de Antiguo Testamento, porque todos esos libros están en el Antiguo Testamento, es decir, en la sección de la Biblia que es propiedad originaria del pueblo judío. Claro. ¿Qué son los libros sapiensales? Bueno, representan una tradición de pensamiento, ¿no es cierto? Es decir, un conjunto de ideas en común que parten de una idea central. Dios es el creador de todo lo existente. Es decir, los libros de sabiduría o sapienciales hacen eje en el Dios creador. Porque digamos, para decirlo muy brevemente para la audiencia y sencillamente, hay como dos grandes ideas sobre Dios en la Biblia. El Dios creador y el Dios salvador. Es decir, el Dios que hace todas las cosas, el cosmos, como decimos hoy, y el Dios que acompaña al pueblo en la historia, el Dios de la historia. Bueno, los libros sapienciales le dan bastante poca bolilla al Dios de la historia y le dan toda la bolilla al Dios creador. Y tienen una idea muy interesante. El carácter de Dios, de ese Dios, estaría grabado en todas las cosas que Él ha hecho. Como uno cuando hace algo y dicen, esto seguramente lo hizo Juan Pablo porque te conocen, o lo hizo Eduardo porque saben cómo es uno, y en esa obra se descubre algo del Creador. Sí. Esa es una convicción de la tradición de los libros sapienciales. La idea de que Dios ha impreso su forma de ser en todo lo que hizo. Entonces, por ejemplo, el libro sapiencial no va a tener ningún miedo en decirte, vos lo sabés muy bien, mira a la hormiga, oh perezoso. Es decir, en una pequeña hormiguita, para el sabio, hay un mensaje de Dios para cualquier persona. Es decir, la idea de que, por ejemplo, conviene ser diligente, porque Dios es un Dios diligente, y ser diligente nos hace bien, ¿no? Entonces, lo constitutivo de la tradición sapiencial es esa fe, diríamos, esa confianza, esa certeza de que Dios lo ha creado todo. Entonces Dios habla todo el tiempo a través de lo que ha creado, ¿no? Hay un salmo muy hermoso que dice, ¿no? ¿Los salmos son parte de estos libros sapienciales? Claro, el salterio, digamos, el libro de los salmos, no tiene todos salmos sapienciales, pero tiene muchos salmos sapienciales. Porque eso es una tradición que ha ido incorporando textos a la Biblia, digamos, ¿cierto? Por ejemplo, el Salmo 1 es un salmo sapiencial, el 73, el 37. Hay muchos textos, o sea, y esto está bueno decirlo a los televidentes, hay libros sapienciales y luego hay literatura sapiencial en otros libros de la Biblia, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué valor tiene para el lector medio, digamos? No estamos hablando de los eruditos, ni de los estudiosos, ni de los estudiantes, ni de los profesores. Sí. A la gente le gustan las historias, sí. Los relatos, especialmente la vida de Jesús, sí. las cosas que dijo Jesús. ¿Y qué valor tiene ir a leer estos libros? Es decir, bueno, ¿qué te agrega? Un montón de valores. Creo que el primer valor surge de esto que dijimos recién. Genera un vínculo entre la presencia de Dios en el mundo y nuestras vidas. Porque en general, viste que en el sentido común, siempre ¿a dónde lo ponemos a Dios? Allá lejos. Allá lejos, allá arriba, en algún trono blanco, con una barba larga, lejos de nosotros. Los sapienciales nos recuerdan que Dios está presente, que Dios está en todo lo que ha hecho y que hay un vínculo de Él muy directo con nosotros, diario, y que podemos reflexionar en Él a partir de la Biblia, pero que la Biblia nos invita a reflexionar en Él a partir de todo lo que ha hecho, ¿no es cierto? Nuestro propio cuerpo, que es un portento maravilloso de sabiduría. Así que ese es un primer aporte muy interesante de los libros sapienciales. Para decirlo así, los libros sapienciales son un acercamiento más secular a Dios. Después me lo vas a explicar. Déjame que dé los teléfonos. Dale. La cosa está terminando bien.
Así que yo calculo en un par de minutos va a volver Festejamos. la audiencia, supongo, después de ver la repetición, cosa que haría yo. No soporto los comentarios y menos esperar que los jugadores den declaraciones. Sí, no, ni hablar. Me vuelve loco eso. Así que alguien tiene En general no tienen mucho que decir. No, porque sabíamos que todos sabían mucho. 45686667 es el teléfono donde usted llama. Estamos en Buenos Aires, por eso es el 11. Estamos en la Argentina. No, sáquenle ese 9 a ese número. Por favor, sáquenle el 9 a eso, porque un televidente del extranjero, no, el 9, 5411, 4568-6667. Ahora va a estar otra vez. El 9 solamente para este otro número, para el teléfono celular, donde recibimos, entre otras cosas, mensajes de texto y WhatsApp. Es el 11-6041-3585. Si usted está en el extranjero, tiene que marcar 549 11 6041 3585. Lo increíble es que no importa donde usted esté, usted manda, es gratis. Es increíble. Antes eran fortunas, sí, los llamados telefónicos. Mis hijos estaban en Estados Unidos, yo les permitía que me llamaran cada 15 días y ahora nos conectamos casi cada hora, claro, porque la tecnología nos ha dado esta facilidad. Ahora, ¿cuáles son los libros sapiensales, Eduardo? Bien, tenemos Proverbios. Libros Proverbios. El libro de los Proverbios, que es una colección de dichos. Vamos a hablar de eso. Una colección de refranes. Sí. Porque esta sabiduría también tiene esto de la sabiduría popular, ¿viste? Viste que todas las culturas van acumulando conocimiento sobre la realidad, ideas, experiencia acumulada, y entonces después se plasma en un dicho, no sé, al que madruga Dios lo ayuda. ¿Está en la Biblia eso? Está algo parecido, digamos. Inclusive hay muchos dichos populares que son adaptaciones de dichos de la Biblia, digamos, ¿cierto? Sí. A veces deformaciones un poquito, pero bueno, también la Biblia ha acumulado ese saber de los sabios, porque la experiencia enseña, es decir, hay una inducción de aprendizaje. Te equivocaste una vez, te equivocaste dos, te equivocaste tres. Déjame decirle algo a la audiencia. Llámenos y díganos su proverbio qué bueno, favorito. Proverbio favorito. Porque todos tenemos alguno. Sí, seguro. Mi mamá nos criaba y nos hacía estudiar algunos proverbios, ¿viste? Cuando nos peleábamos, nos decía, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra necia hace subir el furor. Si tengo 70 años, lo debe haber enseñado cuando tenía 4, 5, 6 años, o sea, 65 años después me acuerdo. Y a veces, cuando veo una discusión, recuerdo, la blanda, la respuesta suave, la respuesta respetuosa, hace que el otro deje de estar enojado, pero la palabra necia, es decir, agregarle combustible a tirar leña al fuego. Leña al fuego hace subir el furor, el enojo. Totalmente. Proverbio, ¿no? Vamos ahora, yo estoy seguro que algún televidente que está volviendo ahora, no quiero que manden de traiciones, de haber abandonado a los amigos, no, ese tipo de cosas no. Ya está, ya terminamos triunfante, no volvamos para atrás. Sí, proverbios, porque todos tenemos alguno, ¿no? Seguro. Ahora vos decís, y capaz que nos vamos a demorar un poquito en el libro de Proverbios, vos decís que son refranes. Sí. Máximas. Exactamente. Cuando estaba en la escuela, la maestra ponía una máxima todos los días. Así que eran comunes en la cultura hebrea.
Totalmente. Y que surgen de distintos contextos. Puede ser el contexto familiar, el contexto de la formación de personas para el servicio, por ejemplo, del Estado, por ejemplo, de paso, no dijimos esto, el movimiento de sabiduría es un movimiento internacional, no solo está en Israel en la época del pueblo hebreo, sino que está en Egipto, está en Mesopotamia. Israel le da a ese conjunto de sabiduría un sentido único y propio, que es el temor de Dios. Hay un refrán, o un proverbio, que está en todos los libros sapienciales de la Biblia, y que es este: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Es decir, a esa sabiduría, llamémosla así, popular o internacional o general, la tradición bíblica le da una referencia directa con el Dios Jehová o Yahvé o el Dios de Israel, digamos, ¿cierto? Con el Dios que lo había sacado de Egipto y le había dado una nueva identidad. Che, Eduardo, ¿te viene a la mente algún proverbio de otra cultura? No, me matás, pero vos sabés que hay una sección en el libro de Proverbios que tiene un paralelo enorme con un libro egipcio de proverbios. Mirá vos. Sí, porque en realidad, viste que por ejemplo cuando se habla de Salomón en la Biblia como un hombre muy sabio, porque Salomón es un poco el Moisés de la sabiduría, ¿cierto? Así como Moisés es el personaje relacionado con la ley, Moisés es el personaje relacionado con la sabiduría. Salomón. ¿Viste que viene una reina de Sabá a visitarlo? Sí. Asombrada, no solo por su riqueza y su lujo y su éxito material, sino por su conocimiento, y dice que vino y le trajo un montón de acertijos, adivinanzas, preguntas, y Salomón las fue contestando una a una. Eso muestra que había un impacto regional, digamos, del tema de la sabiduría. Exactamente, y de esta manera de pensar la realidad. Es como una especie de protociencia la sabiduría. Estamos en una época precientífica. ¿Por qué? Porque estos tipos observan. ¿Notaste que en el libro de Proverbios, o el de Job, o de cualquiera, de sabiduría, Eclesiastés también, siempre el autor dice: vi, observé, consideré, saqué la conclusión de... Mientras los profetas, ¿qué dicen? Dios me dijo. Claro. Es otra manera de entender cómo habla Dios. Dios habla de manera directa a los profetas por su espíritu, pero también habla en todo lo que nos rodea, en todo lo que está presente, digamos, ¿no es cierto? Y lo que Él ha creado. Sí, muy interesante el libro de Proverbios. Yo recomiendo, la lectura de toda la Biblia, pero tiene la ventaja el libro de Proverbios que son 31 capítulos. Entonces muchos lo leen un capítulo por día. Claro, y lo lees cada mes. Esa es una manera. Pero la verdad es que cuando uno se pone a leer, a veces 2 o 3 están conectados. Pero muchas veces no. No. Saltan de una cosa a otra. Sí, ¿no? sí, porque son colecciones de dichos. Son colecciones de dichos. Y cada una es más interesante que la otra. A mí me encanta, por ejemplo, una zona de los proverbios, o varias zonas de los proverbios, que habla de la pereza. Claro. Evidentemente había mucha gente que le gustaba el dolce farniente en esa época, porque mirá que hay textos sobre la pereza. Y aparte, viste que hay proverbios muy ingeniosos y hasta humorísticos. Por ejemplo, como gira la puerta sobre sus goznes, así gira el perezoso en su cama, digamos. O sea, hay como una imagen así humorística sobre ciertos personajes, ¿no?, identificados. La pereza sí es uno de las faltas que está muy señalada en el libro, digamos, ¿no? Sí. El chisme. El chisme también. Claro, y bueno, en las muchas palabras nos falta pecado, ¿no? Cierta idea de no hablar de más. Después hay mucho acerca del valor del trabajo. Sí. Mucho acerca del valor del trabajo. El valor del trabajo, el valor de la familia. Es decir, hay valores muy interesantes, pero tomados siempre no desde el que pontifica, sino desde que descubrió una experiencia real en la vida y la quiere compartir. Ahora, Eduardo, varias veces he tenido rabinos aquí en el programa
Particularmente uno que es un gran amigo, Adrián Hertz. Lo conozco, lo conozco. Muy amigo, porque aparte, a ver, muy amigo, una persona muy gentil. Ahora está viajando mucho y me cuesta hacer que venga. Creo que este año vino una vez. Y una de las cosas que dice él como rabino, es que a diferencia de lo que los evangélicos pensamos, todos los libros para nosotros tienen el mismo valor. Un proverbio tiene la fuerza de un texto del libro de Génesis y tiene la fuerza de un libro de apostólico, digamos. Sí. Ahora, con esto de que vienen de la calle, muchas de estas frases, ¿cómo compatibilizas estos dos conceptos? ¿Vos coincidís con la idea de que hay párrafos o secciones en la Biblia que no son de primera línea? Yo no lo diría así, pero yo diría que es una buena manera de pensarlo no leer la Biblia como si estuviera todo en un mismo plano. Me parece que la Biblia, como vos dijiste muy bien al principio, explicándolo a los oyentes, es un conjunto de textos muy diversos, de distintas épocas, tradiciones, etcétera. Y creo que toda la Biblia es inspirada por Dios, pero no toda la Biblia tiene la misma significancia, la misma utilidad y la misma pertinencia, ¿no? Un gran error que comete el lector de la Biblia es que saca un texto de Éxodo, que por ahí es una descripción y se lo toma como si fuera algo, una orden, digamos, ¿cierto? A mí me parece que, así como para los judíos, la Biblia tiene un centro, que es la Torá, y ese centro tiene un centro, que es Deuteronomio 6:4, la Shema, ¿no es cierto? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Para el cristiano me parece que hay un centro neurálgico que son los evangelios. Para el cristiano los evangelios. Me parece que es un centro neurálgico. Absolutamente. Porque yo luego voy a medir toda la escritura a la luz de ese centro, que eso es un poco lo que aprendieron a hacer los judíos. Decían, a ver, esta afirmación, ¿cómo va con la Torá? Si se lleva de patada con la Torá, me quedo con la Torá, ¿cierto? Entonces me parece que dando por inspirada toda la escritura, eso no nos obliga a leerla todo en un mismo plano, en un mismo nivel, digamos, ¿cierto? Porque hay secciones de la escritura que son más descriptivas, que tienen una intención informativa, y de pronto sí tengo cosas medulares, que esas. Claro, absolutamente. Hay porciones de la Biblia que son largas genealogías, claro, que tenían un sentido. Totalmente. Y que están allí, pero que realmente nosotros leemos una lista de nombres. Claro, que no nos dicen nada. No nos dicen nada, esa es la verdad. Pero ¿sabes qué pasa con la sabiduría también, Juan Pablo? Como la sabiduría proviene de la observación, una observación inspirada, pero observación al fin. ¿Qué pasa con la observación? Saca conclusiones parciales. Te pongo un ejemplo del refranero popular, que hoy dijimos. Al que madruga Dios lo ayuda. Entonces vos decís, bueno, me voy a levantar temprano porque me va a ir bien. Pero hay otro que dice, no por mucho madrugar se amanece más temprano. O sea, ¿se entiende lo que digo? Es decir, la observación capta una parte de la verdad. Por eso es común que el lector al leer proverbios encuentre proverbios que van iluminando como si fuera un pedacito y después encuentra otro que difiere un poquito porque ilumina el otro pedacito de la realidad, ¿cierto? Es decir, hasta que uno le encuentra toda la vuelta. Y la literatura de sabiduría cuenta con esos límites, digamos, ¿cierto? Que por ahí lo que se afirma no es absoluto. No es absoluto. Exactamente. Es muy interesante lo que estamos hablando, medio revolucionario. Dice que Sara de Rosario que el programa está interesantísimo y me pregunta una persona, una televidente, Fátima de Rosario, si conozco algo de esta cadena de oración. Decimos cadena de oración, decimos cadena de oración cuando le invitamos a las personas a que oren y le decimos, bueno, alguien puede orar de 1 a 1:30 de la tarde, claro. Alguien puede orar de 1:30 a 2 de la tarde, de tal manera que durante las 24 horas haya por lo menos una persona orando por el tema.
a eso se le llama cadena de oración, y dice que están matando en la India a misioneros. No puedo precisar eso y lamento no tener más información. Le voy a preguntar a Daniel Bianchi, que es quien está al tanto de todo este tema, quizá pueda traer algún tipo de información mañana. Lucía de Encarnación, lo estoy viendo desde Encarnación, Paraguay. Me interesa el libro que están promocionando, ya que hoy hace un mes perdí a mi hijo primogénito de 21 años en un accidente. Falleció al instante y es un dolor indescriptible. Solo Dios nos consuela día a día. Lucía, nuestro cariño. El libro se llama Cuando no se puede parar de sufrir. Supongo que se puede buscar en las editoriales cristianas. En las librerías, sí. Y si no, Eduardo, no sé si diste tu email, Eduardo. No, pero lo damos. Sí, dale. edu.angelo, como ángel, @yahoo.com.ar. A ver si lo podemos escribir. Sí. Germán de Rosario, el perezoso dice, hay un león en la calle. Claro. Moriré en la calle. Yo tengo un sermón. Con tal de no salir. Yo tengo un sermón que se llama así. Hace mucho no lo predico. Un león, 2 leones, ningún león. Porque este es un texto que habla de un león, pero más 2 o 3 capítulos después dice que el perezoso dice, hay un león en la calle y hay un león en el camino, porque ahora para decirle a la familia que hay un león en la calle le dice, no, están macaneando, no, pero hay uno en el camino y no va a trabajar. Gracias, Germán. Bueno, alguien nos hace una pregunta, no tiene nada que ver, Félix, con lo que estamos hablando, así que ni siquiera la voy a leer, es un tema totalmente ajeno al que estamos conversando. Los proverbios fueron escritos por muchas personas, aunque claramente alguien los juntó. Sí. Los editó. Es más, el libro mismo da esas señas, porque dice, estos son, de pronto empieza una sección y dice, estos son los proverbios que Ezequías, el rey Ezequías, mandó a sus escribas a reunir, a escribir, etc. Después hay una colección que se atribuye a Salomón, y hay diversas, hay como unas 7 colecciones dentro del libro, digamos. Es como una colección de colecciones. Con temas muy diversos, digamos. Muy ¿cierto? diversos, sí. Sí. Anita de Gualeguaychú dice, este programa para mí es una escuela de enseñanza porque ella trabaja con los niños y aprende mucho. Bueno, muchísimas gracias que podamos aportarle, ¿no? Yo le recomiendo a Anita que les haga leer a sus alumnos proverbios. Claro. A ver, Sara de Rosario dice que para ella el problema es la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Qué hermoso. Qué lindo, ¿eh? Sí, Elba, mi proverbio favorito es 17, bueno, lo tendría que buscar. Claro, ahora me empiezan a poner las citas. Claro, y no aparece el texto. Bueno, pero tengo la chance de poder buscarlo, claro, tenemos la Biblia a mano, gracias a Dios. Y Juan de Moreno también nos dice, bueno, lo voy a ir buscando mientras recibimos más, pero nos resulta más fácil el trabajo si en el WhatsApp te digo mi preferido. Dale. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Qué lindo ese, ¿eh? Qué lindo. Es un proverbio. Es un proverbio, del libro de los proverbios. No me acuerdo la cita. Ve, acá tenemos al revés, tenemos el texto, pero no tenemos la cita. Escuche, está hablando un profesor de Antiguo Testamento. A ver, fíjate si está bien. Angelo. Le falta la O. Falta la O antes de arroba. Antes de la arroba. Y después sí, yahoo.com.ar. Falta una O. Podrías haber hecho sin la O para menos problema, Eduardo. Sí, la verdad, ¿no? Sí. Pero ya está, ¿viste? Ahora Yahoo me va a tirar la bronca. Ahí está, mira, te lo pusieron. Perfecto, genial. Ahí está, genial. Este es el email de nuestro invitado. Para todos aquellos que quieran acceder al libro, él les puede explicar cómo conseguirlo. Y es conmovedor el mensaje de esta televidente. Pero ¿sabes lo más extraordinario que me pasó con el libro? A ver. Ir a una ciudad y que alguien me diga, mira, te cuento una anécdota. Una señora en el Chaco, Villa Ángela, Chaco,
voy a una reunión de iglesias, demás, a predicar, que yo, viene una señora y me dice, yo lo quería conocer a usted, porque dice, yo tuve este problema, mi esposo quedó cuadripléjico, un derrame cerebral y quedó cuadripléjico. Yo estaba desesperada. El pastor me dice, conseguí un libro que te va a ayudar. Y era este librito. ¿Sabe lo que hacía la señora? Iba caminando por la calle, paraba en la parada del colectivo y leía en voz alta el libro. Hay gente que se ha parado a decirle, ¿qué lee usted? Bueno, su esposo inmovilizado, le leía el libro, ¿no es cierto? Y obtenía consuelo ella y consuelo su esposo. Hasta que el esposo finalmente se recupera. La mujer tenía una alegría, un gozo, y me dice, lo que me sostuvo fue la lectura del libro. Y cuando te dicen eso... Sí, sí. Ya está. Ya está. Regalá toda la... Sí, sí. Tendrías que regalar toda la edición. Toda la edición, sí. Ahora, termina el libro de Proverbios con un capítulo majestuoso, Sí. referido a una mujer, ¿no? Contame la historia de ese capítulo. Bien, es un capítulo rarísimo porque en primer lugar es un acróstico en hebreo. En hebreo es ¿Qué quiere decir? Sí. Que el primer versículo empieza con la primera letra la primera letra es la primera letra del alfabeto hebreo y cada verso empieza con la letra sucesiva. Sí, claro. O sea que es un portento de poesía, digamos. Y luego el libro exalta el ideal y el modelo de mujer de la época. Hagamos una aclaración al respecto. La Biblia es revelada y es recibida por el pueblo de Israel, que era un pueblo sumamente patriarcal y hoy diríamos, para nuestros estándares, sumamente machista, es decir, donde la mujer no tenía un primer lugar. Pero es interesante porque el modelo de mujer que aparece ahí no es tanto el modelo de mujer en segundo plano Sí, encerrada en la casa. Y encerrada en la casa porque aparecen elementos muy interesantes, como por ejemplo que compra propiedades, las vende, se ocupa de traer el sostén a la casa. En un momento llega a decir el texto y el marido no tiene ni de qué preocuparse, que no era el modelo habitual, digamos, ¿no es cierto? Así que es muy interesante ese poema, digamos, ¿no? Un poema de exaltación de la mujer y además felicitar al hombre que la encuentra, ¿no? Ese tipo de mujer, ¿no? Ahora, ya que decís eso, ¿es originaria del pueblo hebreo, de la cultura hebrea, o vos pensás que...? No, ese es claramente un poema hebreo. Hebreo. Sí, sí, sí. Bueno, déjame que te lea. Elba dice que es el 17, ya lo encontré. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Qué lindo. Y el 10:22 era la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Gracias a los que están llamando. El libro de Proverbios antecede a otro libro, Proverbios Eclesiastés. Sí. Pero escúchame bien. Sí. No vamos a hablar de Eclesiastés. No, porque va a venir alguien a hablar de él. Va a venir dentro de unas semanas mi amigo Julio López, nuestro amigo Julio López, a tratar el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés es uno de los que más me apasiona a mí. Bien. La de un señor medio amargado, medio frustrado, medio derrotado, que tiene todo y no tiene nada. Y empieza arrancando, decir, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Vacío de los vacíos. La vida es un vacío completo. Es un tango. Es un tango, es Discépolo en su mejor versión. Sí, totalmente. Así está, Proverbio, Eclesiastés y Cantares. Sí. Háblame un poquito de Cantares. Es una novela, una obra de teatro, un musical. Una obra de teatro y un canto al amor humano y al más intenso de los amores humanos, al más arrebatado de los amores humanos, que es el amor eros. Así que, digamos, la Biblia también le da lugar a eso, ¿no?
Digo, eso es una cosa muy interesante, porque en general cierta tradición cristiana pacata, esa es la palabra, hiperpuritana, le ha tirado maldiciones a algo que Dios ha creado, que es el deseo de unirse a otra persona. Así que es un canto precioso, digamos, ¿no? Un canto de amor extraordinario, extraordinario. Lamento, lo hice el programa con Julio López, pero no lo pudimos hacer completo porque arrancamos con un problema técnico. Pero si a usted le interesa este tema, búsquelo, está ahí en YouTube, Julio López, el libro del Cantar de los Cantares. Proverbios, Eclesiastés, Cantares, sí. ¿Y después qué viene? ¿En el orden? Sí, no, en Sapiensal. Sapienciales. Bueno, los tres grandes sapienciales canónicos son Proverbios, Eclesiastés, Job. Y Job. Ahora, en los deuterocanónicos, que son libros escritos tardíamente, ya en época griega, tenemos dos sapienciales más, Eclesiástico y la Sabiduría de Salomón, que son libros que, por ejemplo, las ediciones católicas los incluyen, ¿no es cierto?, como deuterocanónicos, ¿no? En general, la tradición protestante los ha dejado un poquito afuera, aunque hay traducciones que los incluyen, digamos, ¿no? Ellos siguen la tradición sapiencial. Siguen esa tradición. Pero después tenés, por ejemplo, textos sapienciales. El relato de José es un texto sapiencial. ¿En Génesis? Sí, señor. Pero no es una historia verídica, no es un relato que se ajusta a los hechos. Sí. Sí. Y una cosa no quita la otra. Ajá. Sí. Pero fíjate una cosa, mirá. A ver, mostrame en qué es sapiencial. Claro. Vamos a ver si lo logramos. Viste que dijimos que para los sapienciales lo más importante es este Dios que está impreso en todas las cosas. Su presencia es abrumadora, pero no es visible. Eso es muy importante entender. Es abrumadora, pero no es visible. ¿Dónde aparece Dios en el relato de José? De manera visible. ¿Visible? Claro, porque vos en Génesis, vos fíjate, mira, en Génesis te vienen contando la historia de Abraham, ¿no es cierto? Abraham, Dios le aparece, le habla, Abraham le dice, che, no te vayas de casa, vení, comete un asadito, y Dios se queda a comer un asado con Abraham. En José no aparece Dios, pero Dios está. Y ahí aparece una cuestión muy interesante en los sapienciales, cómo ellos cuentan la historia. Dios está atrás de escena. Esto, un estudio de televisión lo explicaría muy bien. Para que nosotros podamos estar acá y esto salga al aire, hay un montón de gente trabajando a nuestro alrededor, que el televidente no ve. Sí. Bueno, en la mentalidad sapiencial ese es el rol de Dios, es estar atrás de bambalinas. En el momento más negro de la vida de José, el más negro, recordemos que lo vendieron los hermanos como esclavos, unos amigos los hermanos, ¿no? Lo vendieron como esclavos. Va a caer a la casa de un poderoso político egipcio y parece que va a zafar. Pero la mujer de este poderoso político egipcio se le tira el lance y él sale corriendo. La mujer lo acusa de un intento de abuso deshonesto. Termina preso. Imagínate, un esclavo preso. ¿Cuánto valía su vida? Nada. 5 centavos, ¿cierto? Bueno, en ese momento el narrador incorpora esta frase. Pero el Señor estaba con José. Más fuerte, decirla. Pero el Señor estaba con José. Menos mal. Después de todo lo que le había pasado. Pero ¿cuál es la idea? El narrador nos tiene que advertir que Dios está y que todo está siendo gobernado y guiado por Dios. ¿Y te acordás cuando termina la historia? Que él, bueno, hay un montón de situaciones, una historia preciosísima que animamos a los lectores a leerla y releerla. Los hermanos finalmente tienen que ir a Egipto de última, en las malas, a buscar comida, y mientras tanto José se ha convertido en el primer ministro, ¿no es cierto? Y José hace un montón de cosas, pero finalmente se revela a los hermanos y le dice, soy yo el que ustedes vendieron como esclavo. Los tipos se pegan un jabón porque dice, este nos va a liquidar, se va a vengar. Y José dice una cosa interesante,
ustedes pensaron el mal contra mí, pero Dios ha guiado las cosas para bien, para mantener con vida a mucho pueblo. Esa es una convicción sapiencial. No lo vemos a Dios, no está. Las cosas parecen que van para atrás, pero Dios está atrás de escena ordenando las cosas de manera que salgan como Él quiere. Ese es un aporte muy interesante del pensamiento sapiencial. Qué bueno, muy bueno, che. Saludos desde el sur, soy Sergio, de Comodoro Rivadavia, y puedo presumir de haber estudiado literatura sapiensal con Eduardo Totangelo. Sí, Sergio, un amigo. Un disfrute y privilegio. El proverbio que le gusta es 13:13. El que guarda su boca, guarda su vida. Pero el que mucho ante sus labios, pero el que mucho, no está bien, no me acuerdo, la tendríamos que buscar, ante sus labios acaba en desastre. El que mucho habla acaba en desastre. Permitime mandar un abrazo grande a toda la barra de Comodoro Rivadavia. ¿Porque vas a dar clase allá a veces? Sí, he ido muchos años, como 6, 7 años. Sí. Mira vos. Alguien dice, pertenezco a la Iglesia Evangélica Misión Apostólica Pentecostal y me hicieron leer todos los proverbios y para mí todos son importantes. Me gusta ser de mente abierta, me considero cristiano, no religioso, porque para mí lo importante es la relación con Dios y no se trata de una religión. Pero no nos dice el nombre, pero gracias Bien. por el llamado. Sí. En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Elba de Rosario ya nos lo había dado, creo. El proverbio, más el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Dice que es el favorito de Claudia de Rosario. Sergio Torres, el que guarda su boca, guarda su vida. Otra vez, bueno, debe ser el mismo mensaje antes y viene con el mismo error. Zelda de Trelew, mira las noches, dice si pueden repetir el nombre del programa. Se llama La Puerta Abierta el programa. No sé de qué nombre me está hablando. Quizá de que hice mención de los dos que hicimos con Julio López. Puede ser, debe ser para que lo puedan buscar. Hicimos del Cantar de los Cantares. Y otro vamos a hacer. Bueno, gracias. Por más que sea profesor del Antiguo Testamento, no se sabe de memoria todos los textos y yo tampoco. Y no. ¿No? Es imposible. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Pero el que mucho abre sus labios acaba en desastre. Acaba en desastre. Qué bueno. Bueno, buenísimo. Viene bien esa frase, ¿no? Muy bueno, muy bueno. ¿Qué otros párrafos, de qué otras partes de la Biblia vos pensás que son sapiensales, sí, como la historia de José? Mirá, la tradición sapiencial generó narraciones, porque la narración, bueno, y lo vemos en Jesús. Jesús en parte es un maestro sapiencial, heredero de esa tradición. Claro, sí. En realidad los proverbios, en hebreo, se dicen mayales. Las parábolas son mayales, pequeños relatos. Viste que el relato tiene una característica. Si yo vengo a vos con una idea y a vos no te gusta mi idea, vos me sacás vendiendo almanaques. Si yo vengo y te cuento un cuento, te gané. Porque el cuento te atrapa. Viste que Jesús dice, bueno, por ejemplo, temas jorobadísimos de confrontación con los religiosos de su época. ¿Jesús qué hace? Cuenta un cuento. Cuenta una historia. Cuenta una historia, sí. Sí, un cuento en el sentido literario de la palabra, no en el sentido de su estatus de verdad, digamos. No, acá en la Argentina, Argentina hay que aclarar. Sí. Es decir, cuento como obra literaria, digamos, como género, no si es verdad o no, por supuesto. Pero digo, es muy interesante porque generó, por ejemplo, a ver, el exclusivismo judío. Un relato sapiencial. Jonás. ¿Cómo le decís a los judíos que se equivocaron? ¿O cómo le decís a los cristianos que se equivocaron al creerse los únicos buenos? Con un relato. Jonás. Vos agarrás el libro de Jonás, toda la gente que aparece en el libro de Jonás son todos paganos y son buenísimos. Los que van en el barco, viste que hay una tormenta y el mismo Jonás dice, che, bueno, tírenme al agua porque soy yo el culpable de esto. Y los tipos dicen, no, ¿cómo te vamos a tirar al agua? Y cada uno estaba orando a su Dios
Y el único que no oraba era Jonás, porque estaba peleado con Dios. Después el rey en Nínive, que los ninivitas, los asirios, eran malísimos. El tipo se convierte tan profundamente que hace ayunar al perro, porque dice que hasta los animales ayunaron. La orden. Porque la narración quiere poner un punto ahí, ¿no? Una pica en Flandes, como dice el dicho. Es decir, ojo, que los únicos buenos no son ustedes. Ese tipo de ideas tan polémicas se introducen con narraciones. Job es un ejemplo. La polémica a los cristianos o a los buenos o a los santos les va a ir siempre bien, nunca les va a pasar nada. Y si te pasó algo malo es porque hiciste algo malo. Eso es la teoría de los amigos. ¿Y cómo salimos de ese error? Una narración impactante, que nos descoloca, nos hace romper prejuicios, nos hace repensar las cosas. Y pensando en Jesús, el buen samaritano. ¿Quién es el bueno de la película? El último que uno pudiera pensar. Exactamente. Entonces, la sabiduría tiene esa capacidad de poner sobre la mesa en discusión temas difíciles de una manera que nos atrapa y nos obliga a pensar, y nos obliga a repensar. Y a decir, uy, por ahí estuvimos equivocados, ¿no? ¿Haría falta hoy, hay espacio en la cultura moderna de todos son hechos, son todas fotos, son todas afirmaciones de este estilo sapiensal? Sí. Vos sabés que creo yo que llegó la hora de los sapienciales. ¿Sabés por qué? Vos fíjate una cosa, vivimos en una sociedad secularizada. Es decir, una sociedad que dice, ¿dónde está Dios? La posibilidad de repensarlo a Dios, no ya allá arriba, sino acá alrededor nuestro, atrás nuestro, delante nuestro, al costado nuestro. Es una oportunidad extraordinaria para el hombre moderno. Y esta idea de que la sabiduría se ocupa de la vida cotidiana. Tus hijos, tu familia, tu esposa, tu trabajo, tu comida, las relaciones con los poderosos. Los sapienciales hablan de la vida cotidiana. Y en eso nos vuelven a conectar con un Dios que está en la vida cotidiana, ¿no? Metimos mucho a Dios en las iglesias, en la religión, en los ritos, y nos olvidamos que el Dios de la Biblia está en todas partes. No habita en templos hechos de mano de hombre. Exactamente. Dice San Pablo, en Él existimos, nos movemos y somos. Entonces, digo, lo sapiencial como una mirada. Viste que yo te dije hoy, vos me dijiste que era una idea por ahí compleja, que los sapienciales nos hablan de una sociedad mucho más secularizada, porque no esperamos encontrarnos a Dios a la vuelta de la esquina con su toga y su barba, pero sí lo encuentro si observo lo que Él ha creado, ¿no es cierto? Esta idea tan fuerte que tiene la Biblia, su eterno poder y deidad, dice el libro de Romanos, se hacen claramente visibles por las cosas hechas. Ahora, ya que hablas de lo secular, también cuando miramos lo que nos rodea, vemos la maldad, la miseria, sí. los errores, Sí. si me permiten, el pecado, ¿no? Sí. Es decir, la transgresión, la desobediencia, sí, la rebeldía. ¿Para qué nos puede servir la cultura, la literatura sapiensal en esta otra realidad que nos toca enfrentar? Para varias cosas. La primera es para reconocer que el mal es parte del mundo en que vivimos y forma parte de él. Es decir, la literatura sapiencial es muy honesta con el mundo en que vivimos. No nos vende ningún cuento, ningún mundo paradisíaco, ni ningún mundo naif. El mundo es un lugar complejo, peligroso, ¿no es cierto? Donde operan fuerzas que no permiten predecir los resultados. Hay un proverbio muy lindo en Eclesiastés que dice, no es de los rápidos la carrera, no es de los fuertes la guerra, no es de los sabios el pan, porque a todas las personas les sucede tiempo y ocasión. Entonces, nos habla del mundo real en el que vivimos, porque el mundo es así.
digamos, ¿no es cierto? Es decir, un mundo menos moralizante o moralizado que lo que a veces nosotros lo postulamos. Entonces, en ese sentido, es un gran aporte porque es un instrumento para ayudarnos a mirar el mundo real en el que vivimos. Y a consolarme en ese mundo, ¿no es cierto? A mostrarme que aún en ese mundo existe la presencia de Dios, existe la bondad, existe el amor, existe la posibilidad de convertirme en un justo, en ese proceso lento como un amanecer, ¿no? Como hoy que yo te comentaba el proverbio preferido mío, la senda de los justos como la luz de la aurora, vamos creciendo de a poquito. Me parece que a mí me consuela mucho cuando leo la Biblia y la Biblia me dice la verdad sobre el mundo que yo mismo descubro cuando lo observo. Y esto un poco que vos decías al principio, qué bueno que la Biblia no sea un libro religioso que nos habla de un más allá que nada tiene que ver con nosotros. Qué bueno que sea un libro que se expresa también desde nuestra realidad y que la expresa nuestra realidad. Eso me parece extraordinario. Extraordinario. Sí, gracias, Eduardo. No, gracias a vos. Le hemos estado paseando. Usted sabe que mi trabajo, y es lo que más me gusta hacer, es perturbar a los invitados, sacudirlos. Pero sobrevivió. Un placer estar con vos. Un placer. Y creo que lo que queda lo ocuparía, y ayúdame también, ¿no?, a motivar a la gente a la lectura. Sí. ¿no? Un método, como algunos hacen, es leer un capítulo. Sí. Es uno, no es el único, no está santificado, nada. Hay otro método, y que en algún momento se conseguía, se vendían en las librerías cristianas unos cartoncitos con proverbios. Sí. Entonces, buscabas uno, lo leías, lo ponías en la heladera. Y a mí me gusta más eso, porque otros capítulos de la Biblia son necesariamente, hay que leerlos completos. De cabo a rabo, digamos. De cabo a rabo, no empecé a pensar la parábola que dijiste del buen samaritano. Y parar en el medio. Sí. Lo sigo mañana. Sí. Pero en el caso de los capítulos del libro de Proverbios son frases. Sí. Y a mí me gusta leer una y pensar, reflexionar. Uno se puede quedar todo un día con una. Sí, totalmente. Absolutamente. Claro. O una semana, ¿no? Sí. Y que da pie para conversar con otros, ¿no? Hay algunas descripciones maravillosas, por ejemplo, la de los borrachos, la descripción de los borrachos, espectacular, ¿no? Y habla de los reyes. Sí. El caballo se alista para el día de la batalla, mas el Señor es el que da la victoria. A ver, ¿qué querrá decir? Claro. Que yo puedo hacer de todo, trabajar, esforzarme, estudiar, matarme en el esfuerzo, pero al final el que va a dar el resultado es el Señor. Sí, exactamente. Entonces, a mí me hace pensar y me hace bien. Te desafío a que leas los proverbios del capítulo, de a uno, le saques el jugo, los converses, le discutas al texto, los des vuelta, le preguntas, reflexiones, y tu corazón, haciendo eso, va a ir mamando, me suena fuerte, mamando, sabiduría. Sí. Y la reflexión y la lectura de la palabra, dice el Salmo 19, hace sabio a la gente simple. No necesitas ser un doctor en teología, una odontóloga como la que está haciendo cámara, o un músico. Necesitas ser simple, humilde, sincero y leer. Tengas una buena noche. Mañana un gran invitado, Marcos Aguinis, va a estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Desde Buenos Aires hacemos para Canal Luz La Puerta Abierta.